Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar viendo y leyendo versículos 1 a 7. Esto es prédica número 4 sobre este tema. Cuando yo pensé que iba a ser ancianos en un solo y diáconos en un solo, ya ni estamos, creo que tenemos 2 más de ancianos y después diáconos. Solo para que sepan, vamos a estar con esto por un poco de tiempo. ¿Y por qué? Porque estamos en el proceso de querer y estamos orando por ancianos y diáconos para esta iglesia. Entonces, queremos enfocarnos en lo que la palabra nos enseña acerca de lo que deben ser los ancianos de una iglesia. Esto no es para superhéroe de cristianos. Esto es una lista que muestra que los que van a guiar en la iglesia están creciendo en esas áreas. No lo tienen perfectamente. Puede ser que son más débiles en un área que en otras áreas. Pero los cristianos deben tener estas cosas porque estas cosas Cristo tenía. Entonces, si Cristo es la imagen o la imagen que debemos seguir, entonces nosotros como cristianos, mujer o hombre, niño o adulto, debemos querer tener estas cosas activas en nuestras vidas. Entonces, sí, los ancianos tienen que tener estas cosas. Pero cada creyente, cuando leemos esto, debe querer tener estas cosas. Entonces, leemos con eso en mente la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso ni avaricioso, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se avanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, en cerrar este día el Señor, aún con calor y puede ser con un poco de hambre, podemos estar aquí con nuestras mentes ya empezando en la semana laboral, pensando en lo que viene después de esto. Nos ayuda, oh Dios, a dejar esas cosas a un lado y someternos a tu palabra, sabiendo que esto es la fuente de cómo nosotros conocemos a ti. Es la manera que tú has revelado quién tú eres y lo que tú quieres para la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, someternos en una manera que nosotros podemos ser convencidos de nuestra necesidad de ti. Ser convencidos nuevamente que nosotros faltamos en varias de estas áreas y queremos crecer. Darnos convicción de pecado, pero descanso y consuelo en Cristo Jesús. Háganos entender que tú eres suficiente y tú eres el buen pastor de la iglesia. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Esta semana pasada estaba en Orlando para la graduación de Adam. Y Rudy y yo estábamos caminando alrededor de un lago que tenía un montón de robles bien grande. Y el estilo de roble que tiene ramas que se va largo y profundo y ustedes son perfectos para niños, para que pueden subir. Y estaba pensando en eso cuando estaba viéndolo, porque representa que esos árboles son árboles maduros. No son algo que alguien sembró hace unas semanas y ya está ahí como está. Y hoy el enfoque que vamos a tener es algo acerca de madurez para el hombre que va a ser líder en la iglesia.
Y vamos a ver ciertas cosas esta semana y la próxima semana que tiene que ver con madurez. Que queremos hombres que tienen madurez espiritualmente hablando. Nosotros tenemos un árbol en nuestra casa, ahí a la par de nuestra casa, que parece un roble o algo que no sabemos lo que es feo lo que es, de verdad. Y cuando usted se acerca por adentro, ese árbol está muerto. Pero todavía es grande y tiene ramas grandes. Pero cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en el tipo de hombre que debemos querer. No un hombre que parece maduro por afuera, pero por adentro está muerto. Pero un hombre y personas en la iglesia que están vivos por adentro. Y eso muestra en madurez. ¿Y a dónde vamos a iniciar hoy? Es en 1 de Timoteo 3:6, donde dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se evanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Cuando habla aquí de la idea que no debe ser un recién convertido, está tratando de decir exactamente que no es alguien plantada nuevamente. No es alguien que es nueva planta. Alguien nos regaló un árbol de cereza hace unas semanas o una semana. Y es bien chiquitito. Y tardó 4 meses, me dijo, para lograr tener esa cosa. Pero yo de un solo puedo agarrar esa planta y jalarlo y ya va a estar muerto. Entonces, esto está diciendo que un hombre que va a guiar a la iglesia debe ser alguien que no está recientemente plantada. Pero es interesante que el texto no nos dice qué significa recientemente plantado o recién convertido. Nosotros podemos tener gente que han estado en la iglesia por años y años y años y todavía comen leche y no comen carne. Canas no significa que alguien es maduro. Edad no significa que alguien es maduro. Es decir, que él está diciendo que debe ser alguien que ha sido probado. Es una pregunta de madurez en la vida. Eso es porque cuando llegamos a Hebreos habla de esa realidad, que algunos deben estar comiendo carne, pero todavía están recibiendo leche porque son inmaduros. No pueden recibir cosas más profundas. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo es, este hombre no debe ser alguien que es convertido recientemente. ¿Y cómo podemos saberlo? Dice ahí, no sea que se evanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Es decir, que este hombre no es un hombre que piensa solo en él mismo. Es un hombre que es humilde. Es un hombre que en el sentido aquí de cuando dice no se envanezco, es cuando hay a veces cuando usted va a El Hatillo y hay nubes o neblina, y usted llegue y ahí, porque estábamos en Pinares por un tiempo, usted llegue y casi no puede ver 50 metros adelante de ti, porque no hay habilidad. Esto es lo que el texto está tratando de darnos, esa idea, que no hay habilidad para ver más allá. Entonces es un hombre que tiene poder y con ese poder está ciego y no es alguien humilde. Entonces debemos querer un hombre que es maduro, establecido, que camina con Cristo y es un hombre con sabiduría y debe ser un hombre humilde porque Cristo es un hombre humilde y manso. Es un hombre que nos mostró esta idea de ser humilde en ir a la cruz. Es un hombre que sigue a Cristo en esa manera y es maduro, plantada. Como dice Salmo 1, es un hombre que está plantada en la ley de Dios. Ama a Cristo y no es algo que él está haciendo solo por show o por atención. Pero también debe ser que nosotros queremos tener eso para nosotros también. Cualquier creyente debe querer eso.
debe querer ser alguien que está plantado firme y que está creciendo y tiene humildad. Es maduro, es un hombre que puede mostrar humildad. Y vamos a hablar más de humildad en un momento. Pero debemos entender que esto se conecta con otro de los atributos que tenemos en el texto. Cuando llegamos a Tito, también habla de este hombre en versículo 7 de Tito 1. Dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador del Dios, no obstinado. No obstinado. La palabra obstinado es que no es arrogante. Entonces, si veamos que es maduro y es humilde, ahora podemos ver que no es arrogante. Es un hombre que está marcado por madurez en la manera como él responde a las cosas. Es decir, que este hombre no es un hombre que siempre tiene la respuesta o siempre tiene la razón. Siempre va a ganar, siempre va a decir lo que él piensa, lo que debe suceder. La idea de obstinado es que es alguien que no es flexible. Pero debemos preguntar esa pregunta, ¿qué significa flexible? Es un hombre que puede recibir consejo, que no es un hombre que no recibe nada de consejo, que no tienen otros que pueden convencerlo. Que alguien puede llegar con la palabra de Dios y decir, mire, aquí está enseñando esto y está convencido por la palabra de Dios. No que nosotros queremos que el hombre sea flexible para nuestro bien, no. Es un hombre que no está pensando en él mismo, que puede escuchar consejo y lo hace con entendimiento. Y si sos hombre que quiere ser líder en la iglesia y usted quiere saber si usted es un hombre obstinado, un buen lugar para empezar es preguntar a su esposa. Preguntar a sus niños. ¿Usted siempre tiene derecho o la respuesta? Y su esposa casi dice, mejor no digo nada porque siempre va a pelear conmigo. O sos alguien que puede escuchar el consejo de su esposo o esposa. Y puede escuchar y entender y crecer y odia cuando usted tiene orgullo contra esas cosas. Cuando vea que sos alguien obstinado o arrogante, usted lo odia en su vida. Y la otra idea que obstinado tiene es, como dijo alguien, un puritano, que estás paciente para aprender en la manera, déjeme decirlo correctamente, está al mismo nivel, listo para aprender o escuchar, que estás listo para enseñar o dirigir. Entonces la idea es, estoy listo para aprender y no solo para decir, hey, esto es como debe estar. Esto es lo que debe hacer. Obstinado es alguien que tiene esa mentalidad que siempre tiene que ganar. Y sus puntos siempre son lo más importante. Y cuando veamos a Cristo, nuevamente veamos un hombre que obviamente con la ley y con las escrituras no cambió nada, pero estaba listo para enseñar en una manera y ser alguien amable y manso y humilde, no conocido por ser arrogante y obstinado. Y eso debe ser algo que nosotros debemos preguntar a nosotros mismos. Puede ser que usted escuche esto y dice, esto es para los hombres, pero esposas, puede ser lo mismo para usted. Su esposo puede preguntarle, ¿usted siempre tiene la razón? ¿O sos arrogante, obstinada? Siempre va a decir que debe ser así. Y su manera de hacer las cosas en la casa
siempre son la manera que deben hacer. Puede ser que cada uno de nosotros luchamos con esta cosa. Nosotros no debemos ser obstinados. Gente que siempre quiere lo que es para nosotros. Eso es una muestra de madurez. Hay humildad y y esta persona odia su enojo. Pero podemos ver también ahí en Tito otros dos que tienen que ver con crecimiento o madurez. Dice después de no obstinado, dice no iracundo. Y cuando veamos en primero de Timoteo 3, dice que este hombre no es pendenciero. Entonces, lo que tenemos aquí debemos preguntar qué significa pendenciero o iracundo. Es alguien, primeramente, que no controla su enojo o su ira. Es alguien que es rápido a responder con enojo. Y hemos bromeado varias veces en este púlpito, y digo bromeado, que no quiero decir que estamos bromeando de pecado, pero cómo es manejar aquí en Tegucigalpa. Y cuántos de nosotros somos un poco iracundo y pendencieros cuando estamos con el timón del carro en el tráfico de Tegucigalpa. Pero queremos ponerlo en nuestras vidas diarias. ¿Cómo estamos en la vida diaria cuando nuestros niños actúan en maneras que no nos cae bien? O cuando estamos en un lugar y ellos actúan en una manera frustrante. Cada vez que entro a Honduras tengo que pasar por migración o aduanas. Y cada vez yo lucho con estas dos palabras. Porque voy a otros países y entra y ellos hacen el sello y ya pasen, disfruta su tiempo en México, disfruta su tiempo en Guatemala. Y aquí a llegar en Honduras casi tengo que sacar toda mi ropa y dar toda la información de mi vida para entrar al país. Aún siendo un hondureño, con pasaporte hondureño. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué eso te frustra? Porque soy alguien que lucho con mi propio pecado. Y tengo la tendencia de decir, esta persona está sacando mi derecho o lo que yo pienso que yo merezco, entonces yo respondo en una manera incorrecta. Y no controla mi reacción, iracundo. También alguien que es pendenciero es alguien que siempre está buscando pelea. Eso es la diferencia que tenemos que notar aquí, familia. Un pendenciero no es alguien que pelea por la verdad. Eso es algo distinto. Si alguien dice, no, eso es incorrecto, lo que usted está haciendo bíblicamente, eso no es ser pendenciero. Eso es defender la palabra de Dios. Cristo mismo hizo eso. Cristo mostró su fidelidad en defender la verdad de la palabra de Dios. Pero un hombre que es pendenciero siempre está buscando pelea. A veces usted puede entrar a sitio web y ver las discusiones entre ancianos de iglesias peleando sobre cosas que estos hombres, cada vez que veo, y estoy robando esto de Sinclair Ferguson, cada vez que veo unos hombres pasando tanto tiempo peleando entre ellos ahí en el internet sobre cosas, solo pienso en las viejas de su iglesia que no están siendo visitadas. Porque ellos tienen más tiempo para pelear sobre cosas tontas que cuidar a la iglesia, que visitar a la gente. Son gente que son pendencieros, siempre listos para la pelea, que son casi boxeadores que piensan que todos van en contra de él o de ellos y listos para pelear y buscando maneras para hacerlo. Pero debemos decir algo aquí. Los ancianos de una iglesia no son pendencieros cuando llegue y dice que están en pecado. No son pendencieros si llegue y dice estás equivocado en lo que estás haciendo. Cuando dan consejo que va en contra de sus deseos. Eso no sea pendenciero. Es que están haciéndolo para hacerle daño y quiere dañarte. Eso es algo distinto.
Familia es algo que queremos, hombres que van a pelear por la verdad de la palabra de Dios. Pero no son hombres llenos de enojo, que no son hombres que están llenos de ira, que no son hombres dirigidos por sus emociones, pero son y muestran como Dios que es lento con la ira, lleno de misericordia. No es rápido al enojo. Porque nuestro Dios dice que Él es alguien que es lento para la ira. Y no responde en maneras tan rápido con nuestras misericordias, con nuestros pecados. Si queremos ser honestos, estamos acá porque Dios es lento con la ira. Lento con sus juicios sobre nosotros por lo que merecemos. Entonces, en ser hombres que han recibido esa gracia, respondemos con esa gracia. Y debemos orar por eso en esta iglesia. Que tenemos hombres que van a guiar en una manera que apunta a la iglesia a la verdad, que luchan por la verdad, pero no son pendencieros iracundos, que no tienen ira contra la gente, que manejan las cosas sin enojo, que quieren hacer cosas en maneras que no guardan resentimiento en sus corazones. Y cuando los vea que piden perdón. Deben ser hombres que sus emociones están manejados y dirigidos por la palabra de Dios. Son maduros. Y es obvio en la manera que actúan. Y no significa que no van a responder mal a veces. Todos nosotros tenemos esa tendencia. A veces de reaccionar en el momento. Pero cuando lo hacen, piden perdón y se lo notan. Voy a seguir mencionando algo aquí. Acabo de mencionar humildad. Y acabo de mencionar esta idea de no ser iracundo y pendenciero. Esto no significa que estos hombres son la cosa que a veces nosotros ponemos enfrente de la puerta para limpiar la alfombra, para limpiar nuestros pisos o nuestros pies antes de entrar a la casa. No son alguien que no tiene como fortaleza y convicción. Humildad no significa que somos como obispos o sacerdotes que siempre caminan así y bien quietos y no digamos nada y nunca enfrentamos nada y nunca decimos nada a nadie. Eso no es bíblico. No es bíblico para nada. Si nosotros queremos líderes así, es incorrecto. Pero son gente que son humildes en la manera que guían. Entendiendo bien que son gente redimido por gracia y eso es la manera que ellos guían a la iglesia. Pero también, padres, eso es la manera que ustedes guían en su casa, con sus niños, aún siendo adultos. Que sus niños adultos pueden llegar a usted y preguntarles cosas. Y no es, este hombre está atacando mis convicciones. No. Responder con gracia y entendimiento. O cuando sus niños pequeños preguntan cosas que no solo es con ira o con frustración o en maneras faltando humildad. Solo quiero control. No. Hemos sido redimidos por gracia y por esa razón nosotros no queremos ser obstinados, no queremos ser gente iracundo y pendencieros, pero marcado por la manera que actuamos. Eso es nuestra oración hoy. Eso es la manera que nosotros veamos nuestras vidas. Que no debemos actuar en estas maneras porque es tan importante que un hombre no sea iracundo y pendenciero, porque el enojo causa división. El enojo causa división. Entonces,
en una iglesia no debemos querer este tipo de hombre guiando. Y adentro de enojo tenemos resentimiento, chisme y todas esas cosas que vienen en ese área de enojo. Entonces no debemos querer ese tipo de hombre. Entonces debemos orar que Dios nos da hombres que no son marcados por esto. Pero siguiendo en esa misma línea, nos da como algo al opuesto. Dice, no pendenciero ni iracundo, sino amable. Amable. Es un hombre que es lleno de bondad. Que es un hombre que muestra cómo era Cristo. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden ir a Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. En versículo 18, citando a Isaías, dice esto en Mateo 12, 20, o 19 y 20, hablando de Cristo. Dice, no contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Esto es lo que significa ser amable. Este Cristo nos trata en una manera amable y con bondad. Es el opuesto de lo que hemos visto. Es algo que Él es un Dios que nos cuida como un cirujano que está ahí haciendo cosas con sus deditos en maneras bien específicas, con cuidado, para nuestro bien. Y si Cristo es el ejemplo, los líderes de la iglesia deben actuar en la misma manera, en la manera que ellos actúan con las ovejas de la iglesia, que son amables y llenos de bondad. Y antes de que nosotros decimos, sí, los ancianos deben ser esto, cuando llegamos a los frutos del Espíritu, amables y bondades son parte de esa idea. Entonces, cada quien debe ser marcado por esto. Nosotros debemos ser marcados por esta manera de actuar. Pero antes de decir que alguien no debe ser amable, no debemos confundirnos con la idea que ser amable no es luchar por la verdad. Segundo de Timoteo 2:24 dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapan del lazo del diablo, habiendo estado cautivados de él para hacer su voluntad. A veces nosotros solo llegamos a ese punto. El siervo de Dios no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Pero debe reprender tiernamente. Entonces es con propósito. No es que no puede llegar y decir, eso no es correcto. Amable no es familia, que la persona me cae bien. No lo es. Porque la persona nunca me ha confrontado por mis cosas. Si usted piensa que eso es ser amable, estamos equivocados bíblicamente hablando. Pero es la manera que lo hace. En la manera que actuamos. En la manera que nosotros actuamos en ver su pecado. Entonces, nosotros no estamos reaccionando en una manera como por ira, por frustración, pero en una manera amable, actuando con gracia. Y familia, yo quiero ser honesto. Esto es un área que veo en nuestra iglesia
y un montón de iglesias y un montón de cristianos que es muy difícil. Actuar en maneras amables. A veces, retomando la idea del tráfico, a veces usted vea choques aquí en la ciudad. Y ahí en el carro, ahí hay unos stickers que dice Dios te ama. Y cuando hay el choque, no parece que Dios ama a ni uno de ellos en la manera que actúan. Porque no son amables. Pero no es incorrecto salir del carro y decir en una manera amable y tiernamente, reprenderlos y decir, estabas incorrecto en lo que hiciste. Pero la idea es, a veces familia, nosotros corregimos con maneras duras, olvidando cómo Dios nos ha tratado. Como padres con nuestros niños. Como esposos con nuestras esposas. Como amigos con otros amigos. Amable no significa que la persona solo hace lo que me gusta. Si ustedes quieren líderes en esta iglesia que solo hacen lo que gusta, que le cae bien a ustedes, vamos a tener 25 diferentes iglesias. Porque vamos a dividirnos a los gustos de todos. Porque queremos ser amables. Amable no significa que no luchamos por cosas correctas. Es algo que debemos decir, pero debemos hacerlo en maneras bondadosas y amables. Si yo tuviera chance, o ustedes tendrían chance, para ir a su casa o a mi casa y preguntar a sus niños, ¿cómo es la manera que ustedes reprenden a sus niños? Ellos dirían, tiernamente, amable, con gracia, con misericordia. O no, mi papi siempre tiene razón y nunca cambia su mente. Mi mami siempre tiene la razón. Pero niños, también para ustedes, cuando sus padres lleguen y dicen que no deben hacer algo, ustedes luchan con enojo también porque quieren lo que usted quiere. Ustedes responden a eso en una manera amable o contenciosa. En una manera marcada por, en un sentido, amando a tener a alguien hablando a su pecado, corrigiéndote. Familia, cuando llegamos a madurez, que nosotros no vamos a ser completamente maduros hasta que estamos en el cielo. Debemos querer estas cosas que marcan nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo que nos muestra esa manera de actuar. Porque Él nos mostró esa manera de cómo es ser amable, no ser arrogante, no pedir sus derechos siempre, porque Él tomó forma de siervo y murió para nosotros, para mostrar gracia, para mostrarnos cómo debemos hacer, no dirigido por pasiones, pero dirigido por convicciones. Entonces, familia, con esta lista de empezando lo de madurez, quiero que nosotros oremos, que nuestra iglesia sea marcada por esas cosas, que nosotros seamos marcados por esas cosas y que esas cosas crezcan en nosotros a través del estudio de quién es nuestro Cristo. Nosotros no podemos producir estas cosas. Porque el fruto del Espíritu es dado por el Espíritu. Yo no lo produzco, es Él que lo da. Pero en ese sentido, familia, debemos orar que en el estudio de la palabra, en el proceso de caminar con Cristo, que nosotros podamos profundizarnos en estas áreas en nuestras vidas, para que Él sea glorificado. Oremos. Padre Celestial, cuando seamos honestos,
varias de estas cosas podemos ver que nosotros luchamos con varias de estas áreas. Incluso Dios, en estudiar esto esta semana, estaba luchando con mis propios pecados. Viendo cuántas veces responde a mi familia y mis niños en maneras malas, sin ser amable y con bondad. Oh Dios, nosotros sabemos que no somos perfectos, pero ayúdanos no a aceptar esa idea de ser imperfecto en esto y decir, entonces, ¿qué haremos? No, háganos entender, háganos confesar nuestros pecados y buscar nueva obediencia, oh Dios. Háganos entender que queremos crecer, debemos querer crecer en estas áreas. Y también, oh Dios, darnos líderes que son marcados por estas cosas, que están listos para la pelea, pero para la pelea, para la verdad de la palabra. No solo porque nos gusta escuchar nuestras propias voces. Oh Dios, háganos hacer estas cosas para que tu nombre sea glorificado. Porque queremos que tu iglesia sea un ejemplo. Un ejemplo. En el sentido que en el mundo hay peleas, en el mundo hay cosas que gente está luchando con cosas, pero en la iglesia podemos ser gente que tratamos uno al otro en maneras amables, con bondad, sin enojo, dando paz, como Hebreos 12 nos dice, que debemos querer paz, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.